en el encuentro internacional y en simposium que hemos hecho de sociodroga-alcohol con la Cátedra de Prevención de Drogodependencias, pues vi una oportunidad más que adecuada de hablar de la paz y de la salud de nuestros drogodependientes. Yo le he cambiado un poco el título y me he ido más allá y voy a hablar de la ética del respeto al ser humano, que es parte de la salud. Porque si no sabemos respetar a las personas, lo tenemos difícil. Y en el campo de las adicciones, y esto entronca un poco en la ética y la moral de las personas y de los pueblos, si no somos conscientes que hay que cuidar a la persona respetando sus derechos, creo que no estamos haciendo una buena praxis médica, sanitaria, filosófica, me da igual. Pero creo que tenemos la obligación de acercarnos a las personas. Y con las drogodependencias, con las adicciones, esto no lo hemos conseguido. Estamos muy lejos de poder entender que una persona que tiene un trastorno por consumo de sustancias es una persona que sufre. Es un enfermo, tiene un trastorno. Y a veces seguimos catalogándolo como vicioso, como mala persona, intentamos marginarlo, intentamos de alguna forma que no nos moleste. Habrá que cuidar. Y cuidar quiere decir estar en todas aquellas necesidades que puede tener la persona. Y ahí entroncaría en el tema de los derechos humanos. ¿Deja de ser menos humano una persona por el hecho de consumir una sustancia? Yo entiendo que no. Por eso le di esta pequeña vuelta al título. ¿Tenemos el pasador, Alex? Si no, me vas pasando tú, sí. ¿vale? Bueno. Por esto, lo que planteamos en un momento determinado desde nuestra sociedad científica fue elaborar un programa que llevamos a cabo desde hace unos cuantos años contra la estigmatización de los pacientes que tienen un trastorno adictivo. Pásame la siguiente, un momentito. Es lo que denominamos el programa Rompe el Estigma, y es un programa que está avalado, que estuvo soportado de alguna forma, no económicamente, porque ya sabéis que el dinero es difícil de dar, pero sí por lo menos institucionalmente desde el Ministerio y desde el Plan Nacional sobre Drogas. Y además conseguimos que se uniesen distintos colegios profesionales, médicos, enfermería, trabajo social, psicología y colectivos de pacientes y entidades que trabajan con drogodependientes. Porque entendemos que cuando un problema es muy grande, tenemos que ser grande el colectivo que luche contra él, porque si no, no hay respuesta, ¿no? Bueno, ¿y de qué estamos hablando realmente? Pues hablamos, según el diccionario de la Real Academia Española, estamos hablando de una marca o señal en el cuerpo. Esto es originariamente lo que se denominaba un estigma, ¿vale? Pero también hablamos de desdoro, afrenta o mala fama. En esta segunda acepción del diccionario es donde podríamos colocar a las personas que tienen un trastorno adictivo. Nos molestan realmente, ¿no? Al final son personas que tienen, bueno, cuando tú tienes un vecino que grita, que llega borracho a casa, si tienes a alguien que consume coca y está hasta las tantas de la noche, si además está trapicheando y ves, si hueles el olor a cannabis cuando están fumando, todo esto nos molesta, ¿no? Y al final intentas apartarte de esa persona. Mirad, el estigma o la identidad social que tienen estas personas, esto tiene una historia, ¿no? Para poder utilizar esta palabra. En primer lugar, los griegos utilizaban la palabra estigma para referirse a los signos corporales. Cuando uno tenía un corte, tenía una quemadura, tenía pues una pata quebrada, por entendernos, esa persona tenía un estigma, porque tenía una marca, una señal que le caracterizaba. El cojo, el manco, el tuerto, esto, bueno, y al final no sabías ni el nombre de la persona. Claro, y esto nos pasa con los drogodependientes. Y los que trabajamos con ellos lo sabemos.
pero los otros es siempre una palabra despectiva, ¿no? Luego, por estos mismos signos, advertían que el portador podía ser un esclavo, un criminal o un traidor. No pensaban que había podido tener un accidente. No, ya de entrada lo apartaban y le ponían la otra etiqueta encima. Y encima de que estaba mal, lo etiquetaban como una persona que tenía muchos problemas y además que podía ser malo. Son malos los drogodependientes, ¿no? Bueno, no me digáis que no con la boca pequeña. No son malos, ni mucho menos, pero los vemos como malos. ¿Me explico? Luego, es verdad que además se entendía, y esto en las drogas lo entenderéis, una persona corrupta, con deshonra, a quien debía evitarse. No hay que mantenerlo al margen. Servía además para categorizar a las personas y para situarlas en un estatus social bajo. Habéis visto que si a alguien lo consideramos como un traidor, como un esclavo, es la parte baja de la sociedad, ¿no? Es, perdonadme la expresión, la escoria de la sociedad. Entonces ya deja de ser un ser humano, que no tiene corazón, que no tiene sentimientos, que no tiene necesidades. ¿De verdad que la sociedad está preparada para enfrentarse a este tipo de personas y a este tipo de problemas? O lo que hacemos es o etiquetarlo o cerrar los ojos. Lo que no ves no existe, ¿no? Esto es lo que hacemos a veces con los drogodependientes. Bueno, al final estaba señalado, era un ser extraño y era una persona menospreciada por todos. De hecho, vemos que durante un periodo determinado se crearon los lazaretos para apartar, por ejemplo, a las personas que tenían una enfermedad como la lepra, que es mucho menos contagiosa de lo que creemos. Pero, claro, las marcas, los señales, esto sí que era un estigma. Una persona con lepra le cae en la nariz, le caen los dedos. Claro, lo vas a tener contigo y si estoy cerca de ti esto se me pega. No nos vayamos muy lejos, que lo acabamos de vivir. Porque esto lo vivimos también en la peste. La peste es verdad que fue una enfermedad contagiosa que mató a muchísimas personas más que la COVID, pero que ya se utilizaban estos nasobucos, estas mascarillas, para intentar evitarlo. Y estas mascarillas, a diferencia de las actuales, tenían esta especie de pico de pájaro que te permitían respirar mejor que el ponerte algo delante, que ahora porque tenemos tejidos que te permiten respirar. En aquel momento no existían y tenían la necesidad de tener esta distancia desde la nariz hasta afuera para poder respirar, ¿no? Y veías a los cuidadores, a los médicos, sobre todo porque, claro, el que pasaba al lado y no tenía medios, ya veis a esta persona que está ahí con esta... No, creo que no va al puntero. Sí, perfecto. Veis que se tapa con esta manta, en cambio el doctor va con todo su equipaje, incluyendo guantes. Dices, ¿hemos aprendido algo a lo largo de la historia que viene el COVID y utilizamos lo mismo? Unas batas largas, unos guantes y un nasobuco. Bueno, aquí llevaban sombrero además, que es más bonito. Bueno, me detengo aquí un momento, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué hacían con las personas que tenían peste en un momento determinado? Las quemaban, ¿no? Porque además los cadáveres, pues esto sí que podía contagiar. ¿Qué hemos hecho en algunos momentos del COVID con las personas que han tenido COVID? Abandonarlas en algunos sitios. Sobre todo si era una persona mayor, si entendíamos que por su edad no tenía solución. Y ha habido en España comunidades autónomas que deberían de estar en la cárcel. Los dirigentes. Es triste, pero tú no puedes abandonar a una persona por la edad, por la condición social, por la etnia, por la raza, por el color de su piel, por el género. Las personas somos hermanos. Es que no tiene sentido abandonar a nadie. Y esto es algo que en medicina, en psicología, en trabajo social, en enfermería, lo debemos de llevar ahí en el corazón.
Cuando estés delante de una persona, olvídate. Es una persona. Todo lo demás no me importa. Esto es lo que no hemos sabido hacer en el campo de las drogodependencias. Y por eso intentamos generar este programa de Rompe el Estigma, porque veíamos que a una persona que tenía un problema con drogas, dependiendo de lo latoso que fuese, es decir, de lo que molestase, entre comillas, a la sociedad, pues lo podías catalogar de mala persona, de vicioso, sin entender que cuando uno tiene una adicción, ha perdido el control y no es capaz de decidir el no consumir, porque ya tiene un desarrollo en el consumo, ya es su cuerpo o su mente el que le está pidiendo el consumo, y por lo tanto tiene un trastorno que así viene definido y tenemos nuestros criterios diagnósticos. Estamos delante de una persona, llamarlo trastorno, llamarlo enfermedad, para entendernos, porque por ejemplo el alcoholismo está reconocido por la OMS como una enfermedad, ¿no? Y esto es así, es decir, no podemos llamarle vicioso porque ha pasado, vamos a decir, aquella barrera en la que uno hace lo que quiere para hacer lo que uno necesita realmente, y su cuerpo lo necesita. Llamar a la persona borracho, pero no preocuparte que detrás. ¿Por qué una persona se emborracha? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque se divierte, pero cuando uno tiene una adicción, porque se ha quedado sin familia, porque no tiene medios económicos, porque se ha quedado sin trabajo, porque se le ha muerto un ser querido, porque tiene un trastorno mental y aquello hace que parece que el consumo, no de alcohol, de otras sustancias le pueda aliviar. En cambio, la etiqueta nuestra es borracho. Y hasta ya no le hacemos caso. Ya no importa, ya no le cuidamos. Y, perdonadme, si se muere en la calle uno menos. Qué triste, ¿no? Pensar así como sociedad. Si es un heroinómano, le ponemos la etiqueta de yonki. ¿Vale? Todos los heroinómanos son yonkis. Al final la palabra yonki se ha ido extendiendo. Y cualquier persona que consume drogas, ya da igual la que sea, es un yonki. Vamos a ver. ¿Es un yonki? Hay cosas más graves que estas, ¿no? Y luego al final, pues lo consideras, como decíamos antes, como un despojo humano. Esto se nos complica más, por ejemplo, cuando el problema del consumidor de drogas va asociado a la presencia del virus de la hepatitis C, que es contagiosa, ¿no? Que además se puede contagiar por vía sexual. Estamos haciendo programas en los colectivos LGTBIQ para intentar hacer una detección precoz. En los adictos a drogas por vía parenteral, pero también hay una transmisión placentaria, por ejemplo. Y lo mismo sucede con el VIH. Y es verdad, yo no sé si os acordáis, bueno, vosotros si os acordáis ya es que tenéis ya reencarnados. Cuando apareció en el año 80 y pocos el VIH, el SIDA, nos hablaban de las 3 H's: heroinómano, homosexual y haitiano. ¿Sí? Porque eran los 3 focos en los que habían detectado los primeros casos de VIH-Sida. Entonces, claro, de entrada, en lugar de hacer un diagnóstico, estaban haciendo casillas para la gente. Y luego vieron que el VIH se podía transmitir por vía sexual por no tener precaución, por estar con una persona que lleva el virus y que te lo contagia, por no utilizar preservativo. Y esta transmisión que os decía de madre a bebé, ¿qué culpa tiene el bebé? ¿O qué culpa tiene la madre si a lo mejor, qué sabía? ¿Tenemos suficiente educación sanitaria? Pues tampoco. Pues daos cuenta lo que es tener una persona drogodependiente con una enfermedad infecciosa. Bueno, ya va, no al segundo cajón, al tercero, ya vamos para atrás. Con las drogas legales lo hemos visto con la etiqueta, la embriaguez, la borrachera, la persona que nos molesta, que grita, que además, aunque el alcohol sea un depresor, sabéis que al final, actuando sobre ciertos órganos de nuestro cerebro, ciertas partes como es la amígdala, te provoca una reacción a veces de agresividad que va unida a la violencia. Claro, esta persona es una persona que tenemos que apartarla. ¿La metemos en la cárcel? O la tratamos, o la metemos en un sitio donde esté recluido, pero que le ofrezcamos un tratamiento. Lo más fácil es la cárcel. La cárcel no es una solución. Bueno, y si encima
si encima es drogodependiente, tiene el VIH y es mujer, nos morimos en el intento. Porque es verdad que la cuestión de género sigue pesando mucho. El rol que se le ha dado a la mujer en todos los sitios ha sido un rol de ama de casa, es la que tiene que cuidar a la familia, se tiene que encargar del padre, se tiene que encargar de hacer la comida, y los hombres nos tocamos las narices de vez en cuando porque estamos a lo mejor mal acostumbrados por el tema educativo a que la mujer tiene que hacer este rol. Entonces, si una mujer tiene un consumo de sustancias, y no nos vamos a la más allá, alcohol, ¿vale? Se emborracha de vez en cuando. Además, bueno, pues ha tenido algún problema de alguna enfermedad de transmisión sexual, que a lo mejor se lo ha regalado el marido, no nos olvidemos, pero es mujer, con lo cual es una mala madre, es una mala esposa, es una P. suspensivos. Sí, eso es lo que nos cataloga a veces. Claro, ¿debemos de luchar como profesionales contra esta estigmatización? Pues entendemos que sí, porque si no te vas a la prensa y la prensa sensacionalista te saca noticias como esta. Vuelven los zombies de la heroína. Parece ser que el consumo de la heroína había ido disminuyendo y, bueno, ha habido un incremento. Sabéis además que ha habido otros problemas. Si veis las noticias, el fentanilo, sobre todo en la parte de México, que se mezcla con otras drogas, la epidemia que hay en Estados Unidos, y algunos consumidores de heroína, después de un periodo, se han vuelto otra vez adictos a drogas por vía parenteral. ¿Lo he dicho bien? No. Porque un adicto a drogas por vía parenteral, aunque no consuma, siempre es un adicto. Lo único que han hecho es tener una recaída en el consumo, ¿vale? Pero esa recaída en el consumo hace que, al final, tengan un deterioro muy importante, lógicamente con un periodo mucho más corto, porque nuestra mente tiene recuerdo y la capacidad que tú tienes de volver a conductas como las que te provocaron el problema son mucho más cortas. Entonces, aparecen estas personas de nuevo marginales en la calle, nadie les quiere, no tienen, muchos son homeless, no tienen techo donde vivir, y la prensa se dedica a denominarles zombies. ¿Qué transmitimos al final? Creo que esto es cada vez dar un paso más a dificultar esta cuestión. Es la noche de Halloween y el reportero asiste a la transformación de Toño, un universitario de familia bien, como si tuviese que ver lo de la familia bien. Las drogas no conocen familias bien o familias mal, ¿no? En un muerto viviente real por efecto de la heroína. Un muerto viviente real. ¿Sabéis qué es esto? Desinformar. Esto es querer vender periódicos. Esto es amarillismo. Esto no es periodismo. Esto no es educativo. Y si no, Sergio ya nos hará una reflexión el día que le toque plantear su... Bueno, entendemos además que nadie debería de sufrir por tener una enfermedad, porque la enfermedad per se ya te da bastantes sufrimientos, porque tú no te encuentras bien, independientemente de la enfermedad. Pero si además esta enfermedad lo que hace es... Perdón. No sé si voy para adelante. A ver. Ahí. Se me ha ido el dedo. Si además este tipo de enfermedad termina por destrozar tus derechos como persona, y los derechos como persona es el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y sobre todo el derecho de la dignidad del ser humano. Si el consumo de drogas lo que hace es cargarse todo esto, claro, luego pensamos, bien, tenemos una estructura. Es verdad que en España, dependiendo de comunidades autónomas, porque allí sabéis que tenemos 17 comunidades autónomas, la respuesta asistencial a las personas no es exactamente la misma. Cada comunidad tiene su estructura. Intentamos dar una respuesta a un tratamiento. Pero luego resulta que yo trato a una persona, me voy a poner en mi unidad, trato a una persona, la desintoxico en un periodo de deshabituación, la persona se va acostumbrando a vivir sin drogas
pero resulta que su familia ya lo ha descartado y no tengo dónde mandarlo a dormir. ¿Qué creéis que hará esta persona? Consumir a los 4 días. Y si además, voy a ponerlo un poco mejor, ¿vale? Tiene familia, tiene un sitio donde dormir, pero no le ofrecemos la posibilidad de tener un trabajo y de ser autónomo, autosuficiente, de organizarse su vida. ¿Qué hace esta persona? O se convierte en un parásito de la sociedad, o lo más normal, con todo el tiempo libre y la desesperación que esto provoca, es que al final la persona vuelva a consumir. Esa parte nos falta. Dependiendo de países, en este caso en España, de comunidades autónomas, hay algunas que te ofrecen más calidad de servicios y más servicios más completos. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos unas unidades, hay una en Castellón, una en Valencia y una en Alicante, creo, que denominamos, lo comentaba Carmen el otro día, CIBE, centros de baja exigencia. Antes se denominaban centros de café y calor. Para que la persona no esté en la calle todo el día, pues iban allí, les daban un café, unas galletas, un plato de sopa, controlaban los aspectos sanitarios, esto sí que lo suelen controlar, hacían un poco de educación sanitaria, pero tampoco es un sitio en el que te puedas quedar a dormir. Al final, durante el día te dan un café y por la noche te dan una patada. Dices, bueno, otra cosa que nos está chirriando mucho, porque estas personas necesitan, como todas las enfermedades, un tratamiento integral. Entonces decidimos hacer esta campaña sobre todo para reducir el estigma, porque, y ahora hacemos una reflexión, ahora iré un poco más rápido porque es que si no me enrollo. El estigma, estamos hablando un poco del estigma de la sociedad, ¿no? La sociedad rechaza, la sociedad te etiqueta. Vale. Hay otro estigma importante, 2 más. El estigma sanitario. Cuando una persona llega a un servicio, vamos a poner de urgencias, porque tiene una intoxicación, de entrada, si es una persona que viene con una intoxicación, ya no lo vemos igual como una persona que llega con una amigdalitis, por ejemplo, o con un brazo quebrado, ya lo vemos distinto. Este tío molesta, ¿no? Este tío, además, el comportamiento, conducta en ese momento. Pero es más, pasan 20 días, esta persona está bien y vuelve a acudir a urgencias. En este caso porque tiene una gastralgia, tiene un dolor en el estómago. Pero yo tengo la historia clínica. Y en la historia clínica me pone que esta persona es un adicto a lo que sea. No me importa la gastralgia, ya tengo la etiqueta puesta del tema. Con lo cual hay un estigma de los sanitarios hasta este tipo de pacientes que debemos de romper. Y esto se hace con una palabra sola: humanidad. Y luego hay un tercer estigma, que todavía es más complicado, que es el autoestigma. Tanto me han dicho que no sirvo para nada, que al final me lo termino creyendo. Y al final tengo una vergüenza, me escondo y me automargino del resto de la sociedad. Y al final ves gente durmiendo en la calle, que no quieren ninguna respuesta de ningún tipo. Si esto lo asociamos a que muchas veces, como hemos ido agravando el cuadro, tienen un trastorno mental asociado, pues la solución la tenemos muy complicada. Claro, si encima tienes una drogodependencia, tienes un VIH, eres mujer y tienes un trastorno mental, pues acumo la basura directamente. No podemos permitir que la sociedad tenga este concepto de las personas. Porque, mirad, estando en Cuba, estando en Guantánamo estos días, paseas por la calle y ves grupos con más pobreza, grupos con menos. Hoy es el tema del bloqueo, anoche se estaba hablando en televisión por parte del ministro del tema del bloqueo. De acuerdo, esto hay que solucionarlo, lógicamente, pero cada uno individualmente, que no bloquea a ninguna persona. ¿Me entendéis? No hagamos nosotros lo que estamos criticando que nos hacen, y hagámoslo individualmente para luchar por el ser humano. Transmitir todo esto
a la gente que manda, que tiene instrumentos para poderlo solucionar, a las administraciones que se olvidan en general de dar una respuesta, pues lo podíamos hacer desde una sociedad científica multidisciplinar como es la nuestra. Nuestra sociedad científica, Sociohidroalcohol, no es una sociedad médica, es una sociedad de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, abogados, periodistas, es decir, cualquier persona que esté interesada por el campo de las adicciones, incluso los filósofos, que son muy raros, pero también hay, también aportan, porque alguien nos tiene que hacer pensar. Cuando tú lees a Adela Cortina, es un referente para nosotros, ¿no?, en el pensamiento de lo que nos hemos olvidado hacer muchas veces, ¿no? Bueno, no voy a entrar a los objetivos porque ya veis que lo que se trata es de dar una respuesta, y será dar una respuesta de recursos asistenciales, una respuesta de formación a los sanitarios, una respuesta a la población en general. Esto es lo que pretendíamos, ¿no? Y sobre todo ser reivindicativos. Aquello que en anglosajón llaman hacer advocacy. Hacer advocacy es tocar los cojones a la administración para que den una respuesta. Hacer advocacy es ser un referente a nivel institucional para que nos hagan caso. Yo a los estudiantes les explico una cosa y luego vosotros, como ya... Bueno, nos hemos permitido, y luego lo dejaré, el que podáis consultar nuestra web, porque además de ser amigos de las cátedras y de la universidad, se puede ser amigo de Sociohidroalcohol. También, ¿eh? Y os dejaremos el enlace, ahora os pondremos un ejemplo, de la web en la que tenéis mucho material, tenéis guías para el tratamiento, para el diagnóstico, y tenemos un blog específico de todo lo que hemos hecho para la lucha contra el estigma. Lo abrimos al final. Sí, dejadlo, al final. Hicimos carteles. Los carteles los colgamos por los centros de salud, por instituciones, por hospitales, para hacer un poco, pues, hacer ver que, bueno, que se pueden hacer cosas, ¿no?, para sensibilizar. Y mirad, nuestro logo es un pájaro. Parece el Angry Bird, ¿no?, el pájaro enfadado, un poco así. Esta es la forma. No sé si ha salido antes, no. Sí, perdón, sí que ha salido. Mira, ¿lo veis ahí? ¿Qué lleva ahí mi pájaro? Bueno, mi pájaro no andaría de la... Estas cosas pasan en el directo. No te controlas. No me controla. Esto es verborrea, ¿sabes? Bueno, y el logo es un pájaro que tiene una E de estigma, ¿vale? En cambio, sabemos que si la persona puede ir luchando por él mismo, lo que al final intentamos hacer es que aparezca una L de libertad. Porque frente a la estigma está la libertad de cada persona. La libertad viene en su capacidad de decidir, pero como cuando están en el proceso adictivo no son capaces de decidir, tenemos que prestarles la ayuda para que se empoderen, como decía Carmen el otro día, y al final tengan una respuesta a su situación. Además extendimos la campaña, hicimos una presentación en Madrid, en la capital del reino, hicimos además programas de radio, es el reino de España, tenemos reyes. Hicimos además una campaña de radio, hemos hecho unos vídeos, es decir, hemos intentado que esto llegue por todos los sitios. Y ahora os cuento un detalle. Dijimos, pues vamos a hacer en los medios de comunicación que más ve la gente. Estas plataformas de televisión, no sé cómo denominarlo, no son la televisión pública. Te vas a Antena 3, La Sexta, las televisiones privadas que tenemos en España. Te vas a los periódicos, a los de derechas o a los de izquierdas, nos daba igual, lo que queríamos era llegar a la gente. El País, El Mundo, La Razón, son periódicos que tenemos en España. Y cuando les planteas, es decir, vamos a poner una página para intentar, te dicen, sí, pero esto vale 1 millón de euros. La campaña, porque claro,
1 millón de euros porque como llegamos a 3 millones de personas, a 5 millones de personas, al final te sale muy barato. Sí, ¿de dónde saco yo 1 millón de euros? Claro, es que es un imposible. Con lo cual, los medios de comunicación, que a veces deberían de ser facilitadores, lo único que hacen es sacarte noticias como el zombie, en lugar de ayudarte a transmitir un mensaje más que necesario, ¿vale? Y además, lo que intentamos siempre es ver esta multifactorialidad. Cuando hablamos de Socidroalcohol como una sociedad que coge a todo tipo de profesiones, es porque entendemos que se debe trabajar la adicción, se debe trabajar la tolerancia, los grupos, las habilidades sociales, los problemas adversos, las relaciones, el tratamiento ambulatorio, es decir, todo un mare magnum de historias que si no fuese por un conjunto de profesionales sería difícil, muy difícil. Y luego entramos en que, y esto lo comenté, que tendremos un debate exclusivo esto, en considerar una nueva denominación para la comorbilidad psiquiátrica en la que se habla de patología dual. Esto os lo digo como una pincelada. Entendemos desde nuestra sociedad que no es bueno medicalizar, no voy a hablar de psiquiatralizar, medicalizar excesivamente porque nos olvidamos de las otras facetas. Entonces, iríamos un poco en la idea de que son personas que tienen un amplio abanico de problemas, que lógicamente tenemos unos criterios diagnósticos que utilizan los psicólogos y los psiquiatras, pero que toda esta vertiente social, toda esta vertiente, como os decía, más humana, se nos olvida si simplemente lo que hacemos es un diagnóstico psiquiátrico, una categorización diagnóstica de una entidad nosológica que no existe, que no la recoge ninguno de los libros con criterios diagnósticos o con clasificación de enfermedades, para etiquetar como un enfermo mental exclusivamente. Bueno, esto es cuestión de pensar, ¿vale? Es cuestión de pensar. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Ayudamos o entorpecemos? ¿O es otro tipo de etiqueta que colgamos? Esto es invitar a la reflexión, ¿eh? No es nada. Bueno, manos a la obra con otras entidades, desarrollamos las campañas, teníamos nuestro logo, libertad de un pájaro por su vuelo, con una decisión de cambio, con un aprendizaje para volar, y además que permite explicar de forma cercana algo muy complejo, porque es muy difícil explicar todo esto, por ejemplo, si queremos hacer una prevención o una educación hacia el respeto humano, explicarlo con palabras muy serias. You are currently the only person in this conference. Ok, thank you very much. Es que me habla el aparato, yo no sé. Bueno, hicimos unos carteles, como os decía, no solamente el de los objetivos, y aquí mirad que lo pusimos esto en los centros de salud. Mirad una foto de 6 personas. ¿Sabrías decir quién es adicto? No, nosotros tampoco. Luego uno de ellos decía, yo tengo porque salían de un centro de salud, y así hicimos un vídeo también. En este caso hay un chico y una chica. Es como un poco extraer y decir, yo no tengo un problema con el juego. Y el otro te dice, tengo un problema con la cocaína y con el alcohol. Pero a ti te ponen las 2 fotos y ¿qué ves? 2 personas. Claro. Y entonces al final lo que hacemos es prejuzgar algo sin saberlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha salido de nuestra consulta y está... A ver si clicas y se oye, por favor. Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento. Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción. Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis. Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción. ¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Socidrogalcohol. Aquí, como veis, uno tiene que sacar su voz, tiene que hacer... Pero bueno, los que han colaborado, los de la foto, son actores profesionales que, bueno, viven en la población donde yo vivo, y esto lo hicimos y lo grabamos
a la entrada de un centro de salud. Con la otra. No me voy a extender mucho. Yo estoy jubilado. Yo estudio la ESO. Yo soy actriz. Yo soy ama de casa. ¿Sabrías decir quién es adicto? Yo tengo un problema con el cannabis. Yo tengo un problema con el juego. Yo no tengo un problema con la cocaína. Yo tengo un problema con la cocaína y el alcohol. Nosotros tampoco sabríamos decirlo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Socidrogalcohol. Habéis visto que hemos puesto dos cosas parecidas, pero no hay... Se me ha olvidado, pero es que como no lo necesito, que de pequeñito me tragué uno y todavía lo tengo dentro. Cuando hicimos esto pensamos en dos grupos de personas, ¿no? Por enfermedades o por profesiones. Es decir, uno puede ser lo que sea, pero es que el ser un adicto no es una condición. ¿Me explico? El ser adicto es estar enfermo de algo, independientemente, como os decía al principio, del sexo, de la edad, del tal, incluso de la profesión que puedas tener. Hay personas con pocos recursos que están en el paro y que consumen, y hay, por decir una profesión, arquitectos de alto prestigio que son consumidores de cocaína, pero como se lo pueden permitir no hay problema. Sí que hay problema. Pasamos a la siguiente y vamos... Yo estoy jubilado. Vale. Y lo mismo hicimos, a ver si funciona, con... Creo que es... Bajo. O dale. Este vídeo no se puede reproducir. Bueno, para que veáis, esto lo sacamos a la calle, en un parque, y lo hicimos igual para vídeos. Entonces, por eso la campaña la distribuimos por todos los sitios, y ya que los medios de comunicación no colaboraron, nuestra sociedad está distribuida, tenemos delegaciones en todas las autonomías. Con lo cual, cada uno en su autonomía se encargaba, habéis visto que en mi caso era Radio Alcoy de la cadena SER, pues cada uno iba a los medios de comunicación más cercanos de su población y permitían que pudiese verse y oírse de una forma más extensa. Pasa que se quedaba. Pásame la siguiente. Esto tampoco se verá, creo, ¿no? No, vale. Bueno, son ejemplos de los vídeos, por eso digo, utilizamos, pues, pasa al siguiente. Es que se me engancha ahora, si no, vale. Además hicimos estos marcadores de libros que distribuimos con las distintas sustancias. Por ejemplo, el primero que te pone, bueno, hay una pastilla y luego hay una, bueno, podría ser una S de Superman o podría ser una droga de diseño. Que sabéis que estas drogas, metanfetaminas y tal, le ponen el logo de la que a ti te gusta. Igual te ponen la lengua de los Rolling Stones que el triangulito este, bueno, la estrellita de la Mercedes y tal, para hacerlo atractivo, ¿no? Y entonces, bajo pusimos, no se trata de la sustancia, sino del uso que se haga de ella. Y en todas, por ejemplo, aquí en el cannabis, ¿cuándo empieza el problema? En el alcohol es difícil, cuando termina la fiesta y empieza la adicción, ver si representa un problema, la relación esta o la visión que tenemos de dos personas que pasan y dicen, mira, qué asco de personas, y la otra agacha la cabeza y dice, es que uno de ellos es mi hijo. Claro. Y en la última, pues un poco la diferencia que hay entre estar bien y al final pues tener esta adicción que te deja un poco chafado. Esto lo hicimos como marcadores de páginas y al final desarrollamos un cómic. Un cómic que, si me permites, Carlos, te voy a dejar un ejemplar. El cómic es un cómic en el que... vuelve a salir mi pájaro. En el que explica la historia de Alas, que es el nombre que le pusimos, como algo muy significativo de libertad, y luego, no te vayas, creímos que nos quedamos cortos y hicimos una guía didáctica para utilizar el cómic indistintamente del nivel. Los ejercicios que hay y la explicación, porque te explica hasta los estadios de cambio de Prochaska y Clemente, te explica muchas cosas que tú puedes utilizarlo y ponerlo desde profesionales, maestros o incluso para hacer ejercicios en un colegio.
Esto es un poco el material que en este caso, de nada. En este caso, gracias. Ahí contamos con la colaboración de un laboratorio farmacéutico y con la Caixa, que nos permitió hacer la impresión de este material. Bueno, esto un poco es el desarrollo del cómic y algunos de los ejemplos de la guía didáctica con ejercicios para evitar precisamente esto. Y los retos del futuro: colectivos de pacientes, coloquios de formación, trabajar con la RIOC, con la Red Iberoamericana de Drogodependencias, con los colegios oficiales, sociedades científicas. Este año hemos hecho un curso de estigma online, que voy a ver si lo rescato porque se ha terminado, y si podemos rescatarlo o editamos un material os lo pasaré, porque bueno, tiene el enfoque para conocer las adicciones y cómo tratar el estigma. Un curso en el que se apuntaron más de 1000 personas. Lo cual creo que la respuesta ha sido buena y nos permite, en ese caso, llegar a esa parte de los profesionales para que se sensibilicen. Hemos publicado algún artículo en adicciones y este sería un poco el resumen de lo que es nuestra sociedad. ¿Lo pones, a ver si va? Esta sí que... El estigma, principal barrera al tratamiento de las personas con trastorno adictivo, atraviesa cada esfera vital. Sociedrogalcol plantea en 2018 una campaña de sensibilización dirigida a la sociedad en general. El objetivo es ayudar a entender que la adicción es una enfermedad, no un vicio ni una elección, y que las personas, por el mero hecho de serlo, merecen respeto y comprensión y no deben ser etiquetadas ni apartadas de la sociedad. Normalizar la adicción como lo que es permitirá que las personas no se sientan estigmatizadas y acudan a tratamiento. El autoestigma es el siguiente pilar en el que poner el foco. Las personas que se encuentran en proceso de rehabilitación sienten culpa y vergüenza. También sus familias, que han estado durante mucho tiempo ocultando un problema que les hace sufrir cada día. Romper con el autoestigma facilita que se visibilice la adicción y que el resto de la sociedad entienda que cualquiera puede sufrirla y que no por ello son peores personas. El estigma también se encuentra en los profesionales sanitarios. A muchos les resulta incómodo tratar a personas con adicción, y es que también son parte de la sociedad que señala y juzga a las personas con adicción. La formación es fundamental para romper este estigma. Este ha sido el trabajo de Sociedrogalcol desde que lanzara la campaña Rompe el Estigma. Trabajar para que ésta desaparezca de la sociedad, de los pacientes y ahora de los profesionales sanitarios. La campaña cuenta con materiales divulgativos como carteles, dípticos informativos, cuñas de radio, spots, materiales para trabajar con pacientes o en prevención como un cómic, una guía didáctica o un librito sobre culpa y vergüenza. Y ahora también cuenta con un curso online de formación gratuito y disponible durante todo el 2022, realizado conjuntamente con la Organización Médica Colegial. Todo está en abierto en nuestra web y blog de la campaña. Rompe el estigma. Combate la adicción. Entendemos enseguida, porque hablábamos Sergio y yo de que la sociedad, y en Cuba lo tenéis visto, se hizo una revolución, pero las revoluciones no empiezan, siguen. Porque si haces algo puntual y no lo mantienes a lo largo del tiempo y no mejoras, no nos serviría para nada. Y esto es lo que queremos hacer con esta campaña. En este otro librito que también te doy, Carlos, de la culpa, que hizo nuestra compañera Estela y un compañero psicólogo, va dirigido sobre todo ya a los pacientes, para romper el autoestigma, para que se den cuenta que uno, más que culpable, al final debe de sentirse responsable de sus decisiones y trabajar por ser él y por estar él cada vez mejor. Ahí tenéis otro material a utilizar, ¿vale? Y luego podemos entrar en el último punto, el último de los puntos, que son los dilemas. ¿Qué pasa cuando una madre es drogodependiente y tiene un bebé? ¿Le quitamos el bebé? ¿Quién tiene más derecho? ¿El bebé? ¿La madre de ser madre?
Esto a lo mejor ofreciendo tratamientos reglados lo podríamos solucionar. Lógicamente el primer paradigma es proteger al desprotegido, al bebé, pero a veces se hacen desamparos que no tienen retorno. Y esto para mí es una barbaridad. Por lo menos vamos a darle a la madre la oportunidad que tenga el derecho de ser madre, ¿vale? Se la damos. Si se trata, si se recupera, pues podrá recuperar a su bebé. Luego, el tema que va seguido esto, que es el del apego y el de la abstinencia. Es decir, cuando este bebé lo mandan a una familia de acogida y el bebé está bien allí, claro, ya no hay régimen de visita, ya no hay apego. La madre deja de ver a su hijo porque es una drogodependiente. Es una mala madre. Uf, es muy duro, ¿eh? Y luego, pues, los consumos de drogas que creemos que una persona, y esto lo entenderéis, Joan, aunque trabaja en prevención, es trabajadora social, ¿vale? Entonces yo estoy en una unidad, yo tengo trabajadora social en mi unidad, pero no tiene los recursos municipales que puede tener un ayuntamiento, ¿no? Entonces al final lo coordinamos y le decimos, bueno, como estás en esta situación y no tienes para comer o para pagar el alquiler o la luz de este mes, vas a servicios sociales y que te apoyen. Acude a servicios sociales a una persona que puede tener mucha voluntad pero poca formación y le dicen, claro, yo te ayudo si dejas de consumir. Y dices, claro, es que si dejase de consumir no sería un adicto. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, está claro que hay que poner una serie de condiciones o condicionantes, pero por el hecho de ser un consumidor, ¿no comes? No sé si me explico. Es decir, contrapartidas, puede haberlas, las utilizamos de motivación, pero no lo utilicemos para barrera, porque si no al final lo único que hacemos es marginar más a esta persona. El tema de las urgencias y de la etiqueta sanitaria, y el trato policial, que a veces es discriminatorio cuando cogen a una persona por cualquier motivo, por un tema de consumo de drogas, el rechazo social y la hipocresía. Me acuerdo yo cuando estaba preparando mi tesis doctoral de historia del alcoholismo, que había una viñeta de hace casi 150 años, en la que había una persona, viñeta con un dibujito muy de aquella época, que decía, bueno, más o menos, es que el trabajador, el pobre, se emborracha, ¿no? Pero el que tiene dinero está indispuesto. Claro, y esto a veces sigue existiendo todavía, dependiendo de a qué nivel estás, la sociedad no ve igual el problema, ¿no? Si uno es famoso, tiene problemas y tal, y dices, pobre persona, ¿no? Es que claro, el dinero lo ha vuelto no sé qué, pero claro, como es un líder pero el que es un mindungui, un don nadie, un como queráis llamarlo a nivel económico, pues toda la vida será alguien que no tiene interés para nosotros, ¿no? Bueno, y además con esta hipocresía social que yo digo que el pasártelo bien, ¿no? Tenemos una borrachera permitida o consentida y tenemos un alcoholismo discriminado, cuando uno muchas veces es la puerta de lo otro, ¿no? Qué hipócritas somos, ¿no? Criticamos lo mismo que hacemos porque yo no he tenido un problema. No me levantéis la mano porque me pondría a llorar. Pensad en silencio. ¿Quién no tiene una persona con problemas de adicción en casa? ¿Quién no tiene un hermano, un cuñado, un primo, un tal, que no tenga problemas con el alcohol a su lado? Es que si digo, no levantéis la mano el que lo tenga, nos quedaríamos todos igual. Todos, incluyendo yo, ¿eh? Por mi familia, por mi entorno, tenemos a alguien al lado. Con lo cual, bueno, creo que la hipocresía la dejamos para otras ocasiones. Y luego lo que hemos visto, si eres mujer o eres LGTBI, luego el tema de las etnias, de las culturas, de los migrantes. No nos olvidemos que al final, en todo lo que estoy diciendo, lo único que he defendido son los derechos humanos. Los derechos de las personas. A ser, a vivir y a existir. Como me decía esta mañana, que todos nacemos iguales y libres. No es cierto. Nuestra sociedad no nos está vendiendo esto. Esto es lo que debería de ser. Esto es lo que debemos de conseguir. Esto es lo que la ética y la moral nos enseñan.
Y esto es lo que los filósofos debéis de transmitirnos para aprender. Necesitamos ser mejores personas, pero eso se hace de forma individual para llegar a ser mejores ciudadanos y un mejor colectivo. No nos olvidemos de la inserción laboral. Muchas gracias, viva la vida, y vamos a leer esta frase para terminar. No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Entre todos lo conseguiremos. Gracias.